Ya estamos de vuelta y junto con nosotros se encuentran tres abogados sentados a nuestra izquierda. Álvaro Morales, David Pineda y Mario Fuentes de Starac nos acompañan esta noche. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y lo que queremos es animar mucho más ese debate que fuera de cámaras, decíamos, está muy callado. La gran pregunta de fondo es si el Tribunal Supremo Electoral debe adelantarse, dar el paso y anular ciertas candidaturas que se encuentran en entredicho, el famoso artículo 113 de la Constitución Política de la República. Y yo parto sin más rodeos con esa pregunta. ¿Debe el Tribunal Supremo Electoral dar el paso y anular toda candidatura que le parezca no idónea o nombres que están en entredicho? Mario. Sí, Claudia, yo creo que el artículo de la 113 de la Constitución es categórico, es taxativo, expreso, al señalar que para optar a un cargo público debe obedecerse a los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Esos son, como digamos, presupuestos para cualquier, para optar a cualquier tipo de cargo público, sea de elección popular o sea por nombramiento. Consecuentemente, el Tribunal Supremo Electoral, en primera instancia el Registro de Ciudadanos, tiene la obligación de verificar si los candidatos llenan esos tres requisitos, esos tres méritos fundamentales. Y esos tres méritos tienen que acreditarse, ¿verdad? Porque, y fíjese que es importante, porque por ejemplo el tema de capacidad, por ejemplo se va a optar a una alcaldía. El alcalde maneja presupuesto, maneja recursos humanos, maneja recursos financieros, Quique sabe de todo eso. Proyectos, etcétera. No puede llegar una persona que sea, digamos, que no tenga nociones básicas de administración pública. Y antes de que entremos a debatirlo, no, yo quisiera seguir la línea que decía Claudia, darle la oportunidad a David y Álvaro que den su opinión en base a eso que dice Mario y que después de eso podemos empezar a argumentar pero un poquito más las profundidades. Quizás la pregunta se debe completar con otro elemento. ¿Es un antejuicio una razón suficiente para considerar que una persona no es idónea y que no debe participar? Yo por eso le planteo esto porque para mí el 113 ni siquiera es aplicable por unas cosas que ya hemos discutido con Mario en su momento, pero por eso quiero ir a la opinión de Mario y de David y de Álvaro, porque aquí se genera una discusión de dos derechos: el derecho a elegir y ser electo, y un derecho que aquí se está planteando, que es el de alguien que con algún nivel de subjetividad establezca si alguien tiene estos requisitos que plantea Mario. David. Bueno, buenas noches. Yo creo que en primer lugar no puedo yo negar cuál es el fondo de la razón por la cual, pues en el caso del licenciado Starac y la ciudadanía reclama mejores políticos. Y yo lo hago también. No podemos negarlo, pero en cuanto a la aplicación o no de la existencia de ese artículo constitucional, para mí ni siquiera debería de existir el artículo constitucional, porque nos plantea una gran dificultad, y es que le da una arbitrariedad a la persona que va a decir quién es honorable y quién no lo es. Y yo creo que todas las personas, por su condición de seres humanos, tienen el derecho a que se les respete, a su dignidad, al honor. Entonces entramos ante un gran problema, porque alguien nos va a decir tú sos honorable y tú no. Y en todos los países hay problemas en los que los propios candidatos han tenido que aceptar cosas de su pasado. Por ejemplo, Obama aceptó haber fumado marihuana de joven. El presidente Bush tácitamente aceptó haber consumido cocaína. La posición de Hillary Clinton respecto al aborto. Entonces no podríamos darle el privilegio a seres que se puedan considerar superiores a la generalidad y digan, él es honorable, tú no puedes participar, ustedes no lo pueden escoger. Esa es mi posición. Álvaro, ¿cuál es su posición? Gracias. Cuando se escribe el artículo de la Constitución Política, vienen los constituyentes y lo que tratan de poner son límites. Límites que históricamente ya han acontecido. Es decir, personas que estando en el poder han abusado de él. Esa es la razón de existir. Claro, los términos honorabilidad o ética son demasiado subjetivos. Y ese es el reto, que nosotros podamos medirlos y calificarlos. ¿Cuál sería el término o la antítesis de honorabilidad? Deshonra, deshonorabilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que calificar con hechos muy puntuales. Ahora bien,
Que alguien venga y diga, es que esa persona es deshonesta en una forma muy puntual, claro, eso puede ser de alguna manera una imputación que no se puede aprobar. Pero en el caso del expresidente Alfonso Portillo, por ejemplo, él en una forma muy expresa dijo, es cierto, yo robé, es cierto, yo hice algo muy inadecuado. Entonces, si él está reconociendo su falta de honor, ¿lo tendríamos nosotros que dejar participar, aún ya sabiendo que él mismo lo ha, de alguna manera, reconocido? ¿Y qué pasa con la gente que tiene antejuicios planteados? Yo quiero someter aquí, por ejemplo, el caso de la diputada Mirza Arriaga. Y no nos fijemos en el delito por el cual ella ha sido acusada, pero prestemos atención al video que ha circulado. Un video en el cual ella dice, le llevamos a niños que padecían de una enfermedad crónica, niños que también sufrían desnutrición, y ella se ríe de lo que hizo dentro del Congreso a costas de ese niño. ¿Cómo se califica eso? No tiene que agotarse un antejuicio para ver eso, porque no cometió un delito, pero ¿se debe analizar su actitud a la luz de ese artículo? ¿Se le debe permitir la participación, sí o no? ¿No sería el voto el mejor juez en este caso? Sí, digamos, tal vez por partes, el tema del antejuicio. El antejuicio no es un prejuzgamiento de ninguna manera. O sea, el antejuicio es establecer si esa persona puede ser eventualmente procesada por un delito. Y se deben rechazar, por ejemplo, todo lo que son denuncias de carácter espurrio, ilegítimas, de carácter político, ¿verdad? Y de ahí que haya un antejuicio para los candidatos, porque, digamos, si hay una oposición y existe un oficialismo, pues es muy fácil para el oficialismo, digamos, encarcelar candidatos, como está ocurriendo actualmente en Venezuela. Entonces, un antejuicio no debe ser de ninguna manera un calificativo para los fines de, yo diría, no de honradez, sino para los fines de idoneidad. Ahora, si esa persona fue, digamos, se declaró con lugar el antejuicio, es decir, que se declaró que hay lugar a formación de causa penal en su contra, va a proceso penal ante un juez, lo indaga el juez, y el juez determina, ¿verdad?, que esa persona va a prisión o se le decreta una medida sustitutiva, por ejemplo, una escarcelación bajo fianza, liga a proceso, digamos, y se le liga a proceso penal, esa persona deja de ser idónea, sin perjuicio de su presunción de inocencia, ¿verdad?, pero deja de ser idónea en ese momento, ¿verdad?, porque está ligada a proceso. Tiene que, primero, resolver su situación jurídica y después optar a un cargo público, porque ¿qué pasaría si resulta finalmente culpable y fue electo? Pero Mario, en esa misma línea, el artículo 162, hablando de diputados de la Constitución, es el que establece que las condiciones para poder ser candidatos son que sea guatemalteco de origen y que esté en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Esa persona que tú acabas de mencionar, que estaría ligada a proceso, aún y estando en prisión preventiva, tiene limitados sus derechos políticos y civiles. Y que te voy a abonar a una cosa. Además dice la Constitución que los diputados son dignatarios de la nación. Perfecto, pero los dos requisitos expresos son esos. Pero dice que son dignatarios. Eso supone una dignidad. O sea, la persona tiene que ser digna para ser electa. No puede ser una persona que no tenga la dignidad para ser dignatario de la nación. Consecuentemente, ahí está vinculada la idoneidad, ¿verdad? El caso de los diputados que tú estás señalando. O sea, no es suficiente ser mayor de edad y ser guatemalteco de origen. Tiene que haber un elemento de idoneidad porque van a ser los dignatarios de la nación. Juan Pablo, David, ¿cuál es el papel que tiene que tomar el Tribunal Supremo Electoral con todos estos casos que están delante de nosotros como ciudadanos y que están también allí a un paso de someterse a una elección popular? Yo creo que deben de ser muy prudentes con sus decisiones. Pues repito, la pureza de este evento electoral y la participación de todos aquellos que pues cumplen con los requisitos no se debe de ver mermada por el clamor popular, porque la opinión de la mayoría no siempre es la verdad. Entonces deben de ser muy prudentes en sus resoluciones y no olvidar que ellos vienen desde años participando de este sistema corrupto y ellos fueron electos producto
de un sistema viciado, ¿verdad? Entonces, yo creo que... En suma, deben dejar la participación tal y como está. Creo que un antejuicio no es una limitante a los derechos políticos. El sistema judicial debe de ser lo suficientemente sólido para que aun si, por ejemplo, Edgar Barquín, a través de la elección ganara Manuel Valdizón la presidencia, pues si tiene que ir a la cárcel, que el sistema judicial sea lo suficientemente independiente para, bueno, agarrar a nuestro vicepresidente electo o en funciones y ponerlo en la cárcel. Pero de lo contrario estaríamos desnaturalizando el antejuicio. Juan Pablo, ¿usted piensa igual? Creo que sí, en ciertas cosas. El tema es que actualmente, olvidémonos de términos jurídicos o términos políticos, el Tribunal Supremo Electoral está sirviendo como un filtro que ha pedido y que ha clamado la población. La población no va a entender quizás del término antejuicio, pero lo que entienden es que si hay un proceso en contra de un político es porque algo malo parece que hizo. Por lo tanto, de alguna manera viene el Tribunal Supremo Electoral y empieza a indagar en pequeñas cosas con relación al tema de la idoneidad y de la honorabilidad. A mí en lo particular me parece muy bien el trabajo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es realmente el reto que tiene? Saber fundamentarse en las decisiones que van a tomar. Y entonces filtrar a todos estos. Por supuesto. Mario, en la línea que tú planteabas, el tema del procedimiento y si resultara después de que fue electo, como todavía solo estaba ligado al proceso, el artículo 207 establece los mecanismos para sustituir a un candidato que cae en alguna de las prohibiciones o incluso que fallece, porque pudiera morir alguien en el proceso de ese candidato a alcalde, diputado, muerto en el pasado. Sí. Entonces, dado ese caso, si llegara a suceder, el 207 establece, si es diputado, hay corrimiento de las casillas. Si es alcalde, se corren los concejales. Pero si es presidente o vicepresidente, no lo dice taxativamente, pero dice se seguirá el proceso que la ley determine. Y eso es lo que ya vimos en esta ocasión con la renuncia de Roxana Valdete. Entonces, si el día de mañana, no solo que llegara a quedar ligado al proceso Roberto González o Edgar Barquín, por ejemplo, y fueran ligados al proceso, lo que corresponde es que tomaran posesión si la ley se nos permite, y si no pueden, lo sustituye el mecanismo de la terna para que alguien más tome posesión. O sea, la ley prevé qué hacer en caso de la ausencia definitiva del candidato. Mira, Quique, si por ejemplo, en el hipotético caso de que quedaran ligados a proceso y perdieran esa idoneidad, y por ejemplo, bueno, se desintegrara el binomio presidencial de uno de los partidos. El problema, tú bien lo señalas, que hay un mecanismo para el caso de que el presidente o el vicepresidente faltare, está establecido. Pero en este caso el problema es el derecho de elegir de los guatemaltecos. Entonces, yo tengo el derecho de elegir a un presidente y un vicepresidente. O sea, tú no me puedes negar el que yo elija a mi vicepresidente, por ejemplo, o elija a mi presidente. Entonces, si no hay posibilidad de sustitución, se cae el binomio presidencial. Porque no hay posibilidad pero entonces, de elegir. ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario? El escenario posible? es, por eso es que siempre se ha dicho, mire, dice los candidatos a presidentes, mi candidato a vicepresidente hay que cuidarlo, porque si me llegara a faltar, aquí que ha estado en política, si me llegara a faltar, se cae el binomio. ¿Verdad? Y eso es hilo tempore que se ha señalado así. Tiene que ser una persona sana, etcétera, porque si no, se puede caer el binomio. Precisamente por ese derecho de elegir que tienen los ciudadanos. No es cuestión de que el Congreso vaya a elegir después, sino que los ciudadanos tienen el derecho de elegir. El tema David, genera pasiones, porque genera discusión, porque hay ejemplos específicos. En este caso estamos hablando de los candidatos presidencial o vicepresidencial, o estamos hablando de Alfonso Portillo. Es difícil discutirlo solo racionalmente, porque genera todas estas pasiones acerca de los candidatos, David. ¿Cómo separamos eso de la legalidad? Bueno, yo creo que para mí un argumento que me dice por qué creo, no es en el tema del nombre de Alfonso Portillo, sino hagamos a un lado a Alfonso Portillo y yo me pongo en el lugar de cualquier ciudadano y específicamente en mi lugar y digo, yo no quiero que alguien vaya a decir si yo soy o no soy honorable para que yo pueda optar a un puesto público, porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, pues yo, por ejemplo, puedo mencionar el caso, el doctor Rodolfo Rosmoser, expresidente, ex magistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad,
en la maestría de Derecho Procesal Penal, cuando me da el curso de Derecho Constitucional, él nos dice que la Corte de Constitucionalidad no puede declarar inconstitucional un acuerdo al que lleguen los estados en el marco del derecho internacional. Bueno, le preguntamos, pero en el caso del licenciado Alfonso Portillo, sí lo hicieron. ¿Qué nos contesta? Sí, no podíamos, pero lo hicimos, porque era Alfonso Portillo. Y ahora él habla de honorabilidad. Ese es el problema, que todos somos humanos, todos cometemos errores, y creo que es darle demasiado poder a una persona para que nos diga si somos o no dignos. Entiendo su punto, David, pero una última pregunta y que exige una respuesta muy, muy corta para el tiempo que tenemos. Pero entonces, ¿quién va a filtrar, quién va a custodiar o quién va a velar porque todos los candidatos que sean que participen en una elección popular, que sean sometidos a ese gusto, sean los mejores? Sin duda alguna es el Tribunal Supremo Electoral, inicialmente. Pero también mantenemos a la población. La población también ya está exigiendo, está pidiendo. Se está dando cuenta que hay muchos diputados que están siendo enjuiciados o procesados por actos anómalos. Están pidiendo entonces que alguien lo haga. El gran problema que encontramos aquí es esa palabrita, la honorabilidad, si la tiene o no la tiene, o si es una palabra muy subjetiva. En el caso muy puntual del expresidente Alfonso Portillo, él ha perdido toda honorabilidad para poder ocupar un cargo público. No estoy diciendo para otras cosas de su vida, claro, sino que solo para esto ya no es idóneo, porque él confesó. Eso hace muy fácil para el Tribunal Supremo Electoral decir no es idóneo, no es honorable, porque él mismo confesó. De nosotros depende si queremos elegir o que participe una persona que ha confesado que ha sido un mal funcionario público. ¿Qué vamos a esperar? Probablemente que lo vuelva a repetir. En poquísimas palabras, el voto debiera ser pues el mejor juez de todos estos candidatos que están en entredicho. Vamos ahora con Juan Carlos Sandoval, que nos comparte qué ha compartido la audiencia a través de las redes sociales. Juan Carlos. Tema siempre candente, licenciada Méndez Arriaza. Vamos a las redes, veamos qué es lo que se está comentando. Ana nos plantea, estos casos son evidentes, hay pruebas contundentes porque el Tribunal Supremo Electoral debe de permitir que participen. ¿Por qué? El magistrado suplente del Tribunal Supremo, Estuardo Gamalero, nos dice, bien dicho por el licenciado Fuentes de Starac, por hacernos los ciegos con el 113 llegamos a esta situación. César Ruiz Morales, congresista que se burló, será electa parte de una lista no individualmente, así como castigar, es lo que nos plantea César, refiriéndose al caso de Mirza Arriaga. En el caso de Claudia nos dice, muy subjetivos, deberían de haber requisitos mínimos de preparación y trayectoria. Y Abner, ¿quién decide quién es honorable? Varios del Tribunal Supremo Electoral llegaron allí en medio de dudosas negociaciones. Robar es deshonesto, aún así, sea por necesidad, la corrupción es deshonesto y deshonra a la patria. ¿Dudas? Es lo que nos plantean. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a ir a la pausa, a los deportes y luego volvemos. Ya estamos utilizando nuestro hashtag EncuestaSea. Analizamos los datos de la encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y revista Contrapoder.